los vastos desiertos de Mesopotamia, hace milenios, se susurraba el nombre de Pazuzu, una entidad temida y venerada, conocida por su dominio sobre los vientos y su capacidad para causar caos y desesperación entre los mortales. Era un ser de aspecto grotesco, con cuerpo de hombre, cabeza de león, garras de águila y cola de escorpión. Los antiguos lo invocaban para protegerse de otros demonios y maleficios, pero su poder también podía ser destructivo. Mucho después, en los años 70 del siglo XX, el mundo occidental lo conocería de nuevo, pero de una manera distinta. La película El Exorcista, dirigida por William Friedkin, catapultó a Pazuzu a la cultura popular como el demonio que poseía a la niña Regan McNeil en la historia basada en hechos reales. La representación cinematográfica de Pazuzu como un demonio astuto y malévolo quedó grabada en la mente de millones de espectadores. En un tranquilo suburbio de Nueva Inglaterra, el profesor Thomas Reynolds llevaba una vida normal. Era un hombre de ciencia, racional y escéptico, que enseñaba literatura en la universidad local. Su esposa, Sarah, era psicóloga infantil y juntos criaban a su hija Emily. La vida de los Reynolds parecía perfecta, hasta que Thomas comenzó a experimentar extraños sueños y visiones que perturbaban su cordura. Todo comenzó con una visita al Museo Británico en Londres, donde Thomas había ido a investigar para su próximo libro sobre mitología sumeria. Entre las antiguas tablillas y estatuillas, una figura tallada llamó su atención. Era Pazuzu, el demonio de los vientos. Thomas sintió una extraña conexión con la imagen grotesca y pronto comenzó a verla en sus sueños, siempre acompañada de un viento gélido y susurros incomprensibles. De regreso en los Estados Unidos, los sueños se intensificaron. Thomas se despertaba sudoroso, con el nombre Pazuzu en los labios. Sus estudios sobre el demonio sumerio se volvieron obsesivos. No podía explicar por qué sentía que esta entidad lo estaba buscando, como si algo ancestral lo estuviera llamando desde las profundidades del tiempo. Una noche, durante una conferencia en la universidad, Thomas sintió la presencia familiar. Era como si el aire a su alrededor se volviera denso y pesado. La temperatura bajó repentinamente y los asistentes comenzaron a murmurar inquietos. En el rincón más oscuro de la sala, una sombra se materializó lentamente, su figura grotesca, flotando en el aire como un espectro del pasado. Thomas quedó paralizado por el miedo y la fascinación. Pazuzu no tenía necesidad de palabras. Su presencia era suficiente para transmitir terror puro. El demonio de los vientos se había cruzado desde los antiguos mitos sumerios hasta la vida cotidiana de un académico moderno en Nueva Inglaterra. ¿Pero qué quería de él? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? Los siguientes días se convirtieron en una lucha interna para Thomas. Intentó buscar respuestas en los libros, en antiguas traducciones de textos sumerios, pero cada vez se sentía más atraído hacia el lado oscuro que la entidad representaba. Sarah, preocupada por la salud mental de su esposo, consultó a colegas psicólogos y psiquiatras, pero ninguna explicación racional podía desmentir la presencia que Thomas sentía tan vívidamente. Eventualmente, Thomas decidió enfrentar a Pazuzu. Convocó al demonio en un ritual que encontró en un manuscrito antiguo. En una noche de tormenta, rodeado por velas y símbolos antiguos, pronunció el nombre en voz alta. El viento aullaba fuera de la casa y las luces parpadeaban, su forma monstruosa, llenando la habitación con una presencia abrumadora. En lugar de atacar, Pazuzu habló. Habló en un dialecto antiguo que Thomas apenas podía entender, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Le contó historias de batallas milenarias, de dioses olvidados y de su deseo de encontrar un nuevo huésped en el mundo moderno. Estaba buscando un vínculo, alguien que pudiera comprender y canalizar su poder ancestral. Thomas se resistió al principio, pero la atracción hacia el conocimiento prohibido y el poder oscuro era demasiado fuerte. Lentamente, comenzó a influir en sus pensamientos y acciones. Las líneas entre la realidad y la ficción se volvieron borrosas para Thomas.
Sus conferencias en la universidad comenzaron a girar en torno a temas cada vez más oscuros y controversiales, atrayendo tanto admiración como preocupación entre sus colegas y estudiantes. Sarah, desesperada por salvar a su esposo, se volcó hacia la única fuerza que conocía, la psicología. A través de intensas sesiones, intentó desentrañar los nudos de la mente de Thomas, explorando sus miedos más profundos y la obsesión que lo consumía. Pero Pazuzu era astuto, y cada avance terapéutico era contrarrestado por una nueva intrusión demoníaca en la mente de Thomas. El conflicto llegó a un punto crítico cuando el demonio, cansado de esperar, quiso poseer a Emily, la inocente hija de Thomas y Sarah. La pequeña Emily comenzó a mostrar signos de comportamiento errático y hablaba con voces extrañas. Sarah, desesperada y armada con su conocimiento de la mente humana, se enfrentó a la entidad en un último intento por liberar a su familia de la influencia demoníaca. El enfrentamiento final fue una batalla de voluntad y conocimiento. En un acto desesperado, Sarah logró invocar una antigua bendición de protección, aprovechando las fuerzas opuestas a las que Pazuzu temía. Con un grito ensordecedor, el demonio de los vientos fue repelido, dejando a Thomas y Emily agotados, pero finalmente libres. La familia Reynolds nunca volvió a ser la misma. Thomas, marcado por la experiencia, renunció a su carrera académica y se retiró a una vida de introspección y penitencia. Sarah continuó su práctica psicológica con una nueva comprensión de las fuerzas oscuras que pueden habitar la mente humana. Y Emily, aunque apenas recordaba los eventos traumáticos, llevaba consigo una sensación de protección ancestral. Pazuzu regresó a las sombras del pasado, esperando el momento en que alguien más despierte su interés y lo invoque de nuevo desde los rincones olvidados de la historia humana.